Continuamos con nuestro especial por su salud mental. Hoy con el trastorno mental más frecuente en el mundo y en Colombia, la depresión. Según la Organización Mundial de la Salud, el 4.7% de los colombianos tiene este trastorno. Es decir, una de cada 25 personas. Sumado a esto, lo que realmente preocupa es que según el Observatorio Nacional de Salud, apenas el 20% de las personas diagnosticadas con trastorno de depresión mayor recibe atención especializada. Por su parte, la Asociación Colombiana de Psiquiatría indica que solo 1 de cada 10 colombianos con depresión toma el tratamiento adecuado. Es un trastorno más frecuente en mujeres. Miren este dato del periodo 2019-2023. Se registraron 1.186.547 pacientes con diagnóstico de depresión, de los cuales el 72% fueron mujeres. Y al revisar el comportamiento en los departamentos, se encontró que aquellos con el mayor número de casos son Quindío, Santander, Caldas, Risaralda, Antioquia y Bogotá. Por ejemplo, en Bogotá, 3 localidades concentran la mayor cantidad de casos por depresión, una enfermedad silenciosa y que puede aparecer en cualquier etapa de la vida y que, de no ser tratada a tiempo, podría llevar a que la persona se autolesione. Conocimos 3 historias de personas que están viviendo con esta enfermedad. Bogotá tiene más de 8 millones de habitantes, de los cuales el 11% padecen depresión, según la Secretaría de Salud de Bogotá. Jonathan, Guillermo y Juan Diego hacen parte de ese grupo. Sus gustos, vidas y edades son muy diferentes, pero tienen algo en común, una condición que los llevó a perder la alegría y las ganas de vivir. Cuando era muy chiquito, cuando era muy pequeño, yo me refugié mucho en mi soledad. Era una persona que no convivía con las personas. Jonathan tiene 23 años, pero solo hasta los 18 supo que la causa de lo que le pasaba era depresión. Más o menos alrededor de los 18 años, cuando tuve muy marcado un intento de suicidio. No sabía en ese momento que lo que tenía era depresión, hasta que, digamos, fui con alguien y le comenté. Expresar sus sentimientos no era fácil y eso se volvió constante. Si abría su corazón, sentía que causaba lástima. Sin Jonathan saberlo, esa depresión avanzaba y se hizo visible por problemas de insomnio y dolores en su cuerpo. Que era ese nivel de extremo donde ya la depresión golpea de otra manera física, como te explicaba. Las manos empiezan a brotarse, los ojos empiezan a botar resequedad, porque el cuerpo ya de lo cansado que está y uno no expresa esos sentimientos, los invalida, de alguna manera saca a relucir por otros medios. Guillermo tiene 59 años, tiene 3 hijos, es abogado y trabajó con la Fiscalía como secretario en Cundinamarca. Pero nosotros practicábamos los levantamientos a cadáveres. Ese acompañamiento día tras día al equipo forense levantando cadáveres se sumó a otros factores y fue el detonante para que la tristeza se convirtiera en una enfermedad. Pero todo empezó cuando empecé a hacer levantamientos de cadáveres de niños. Ahí fue el momento cuando yo empecé a sentirme mal porque pues yo tenía un hijo, yo veía a esos niños y me veía reflejado mi hijo, ¿no? La otra historia es la de Juan Diego, quien es la muestra de que la depresión no discrimina ni siquiera por edad. Bueno, la depresión es algo que empiezo a sufrir desde muy niño. Empiezo a tener cambios de ánimo muy drásticos, cambios de estado de ánimo muy drásticos. Había días en los que estaba muy feliz, otros días en los que estaba muy triste. Juan Diego hoy tiene 20 años, es de Tarqui, Huila, y para enfrentar la tristeza que lo embargaba, comenzó a medicarse inconscientemente. Mi abuela no podía ver, sí, ella tenía también esclerosis múltiple y ella tomaba unas pastillas. Y yo veía que ella cuando consumía esas pastillas, su estado de ánimo cambiaba a estar eufórico, a estar muy alegre, a estar más estable, ya que pues esa enfermedad es muy fuerte. Y yo empecé a consumir esas pastillas a escondidas. Pero el punto que quebró su vida y del cual se sentía responsable llegó con la separación de sus padres. La depresión es una condición compleja en la que se suman múltiples factores y muchas veces las condiciones sociales y familiares terminan disparando los síntomas. Cambio por completo a mis 12 años. Con la separación de mis padres y con la entrada a la preadolescencia, empecé a salir a peleas clandestinas, cambié mi círculo social, a estar mucho en la calle. Juan Diego, Guillermo y Jonathan hoy están en tratamiento.
La depresión cambió sus vidas drásticamente y hoy son atendidos en la Fundación Semillas de Vida. Puede aparecer en cualquier momento. Si hay un evento traumático, si hay un momento estresante que venga con una comorbilidad de ansiedad, de estrés, termina desprendiéndose una depresión o estados de ánimo muy bajos o fluctuantes que también terminan detonando un estado de ánimo bajo depresivo. En Bogotá, las localidades con más casos reportados por depresión son Teusaquillo, Usaquén y Antonio Nariño. A propósito, en Cúcuta fue habilitada una unidad móvil del Hospital Mental Rudecindo Soto que recorre la zona de frontera para atender los casos de depresión y también brindar asistencia psicológica. El servicio ha sido todo un éxito entre habitantes de calle y también consumidores de droga. 8 funcionarios del Hospital Mental Rudecindo Soto 3 veces por semana se montan en esta unidad móvil y llegan a diferentes puntos de Cúcuta. En esta oportunidad llegaron hasta la ciudadela de Juan Atalaya. Aquí se atiende un promedio de 40 pacientes. Se ofrecen servicios psicológicos dedicados a la prevención de la depresión. Tienen un programa especial denominado El Escuchadero. Aquí recibe atención este joven diagnosticado con depresión y que precisamente por no haber sido identificado y tratado a tiempo, cayó en las drogas. La depresión va y viene en realidad, ¿sí? No es que como que tengamos depresión todos los días, no. Es también como que dependiendo de si tienes problemas en el momento, o sea, si en algún día en particular tienes problemas con tu familia o si de pronto no tienes dinero, ingresos para la dosis, todo eso te causa depresión. Para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor, valor. El lema de la unidad móvil es ser escuchado nos cambia la vida. Emanuel Figueroa en su momento fue paciente. Hoy ya acompaña a otros jóvenes y cuenta su experiencia. ¿Se puede o no se puede? ¡Sí se puede! Por causa de la depresión busqué refugio en el consumo de sustancias psicoactivas. Llegué a utilizar o autoagredirme, llegué a hacerme cuti. De hecho tuve muchas veces el intento de querer acabar con mi propia vida. La idea nació en Medellín, pero en Cúcuta decidieron hacer uso de un vehículo para buscar a los pacientes en las mismas comunidades. La unidad móvil cuenta también con servicios de primeros auxilios psicológicos y espacios de escuchaderos. Nosotros decidimos brindar los escuchaderos porque en el tiempo de pandemia en Medellín les fue excelente con estos espacios. La gente acudía a esos espacios que tenían cercanos al metro o dentro del metro y vimos o evidenciamos que muchas de las personas que iban a estos lugares estaban padeciendo de ciertas condiciones, síntomas asociados a la tristeza, a la ansiedad, a la depresión. Entonces, por esto la unidad móvil también aborda población que en este momento o se encuentra ya diagnosticada con una depresión o con un trastorno de ansiedad. Es un beneficio y una herramienta muy grande y muy buena que nos ayuda y nos beneficia a nosotros como pacientes, a la comunidad en general, a la familia. La unidad ha sido un éxito. Incluso se busca recursos para habilitar una nueva unidad. Este servicio se ofrece a otros municipios que lo pueden solicitar al Hospital Mental Rudecindo Soto. ¿Cuándo se habla de depresión y cuándo de tristeza? ¿Por qué en algunas personas se convierte en enfermedad? Saludamos a la doctora Fernanda y a su invitado de hoy en este especial por su salud mental. Doctora. Daniela, buenos días. Pues en este recorrido saludamos al doctor Juan Manuel Orjuela, neuropsiquiatra. Con los buenos días le pregunto de entrada, ¿todo eso que llamamos depresión es realmente depresión? Porque las personas suelen usar esta palabra tal vez no de la manera más adecuada. Es que amanecí con la depresión, es que tengo una depresión. ¿Es verdaderamente depresión? Buenos días. La depresión es diferente a la tristeza de la vida. Normalmente cuando tenemos una pérdida, un duelo, una situación frustrante, nos sentimos tristes y la tristeza es llevadera. Puedes ir a trabajar, a estudiar, a hacer tus actividades, pero la depresión es una condición médica, una condición incapacitante que genera un malestar significativo en la persona y en la sociedad. Bueno, yo quiero que insistamos ahí porque entonces todos, absolutamente todos, ustedes, nosotros sentimos tristeza. ¿No es así? Es totalmente normal y es incluso necesaria. Claro, la tristeza es una emoción humana básica, incluso otros mamíferos la tienen. La tristeza nos genera autorreflexión, autoconocimiento y permite transitar momentos de duelo o de ruptura sentimental, por ejemplo. Es necesaria para contrastarla con la alegría, pero la depresión es una condición diferente, persistente y duradera.
Bueno, precisamente allá seguimos. ¿En qué momento se sale de control la tristeza y ya vamos a hablar de un trastorno médico como tal llamado depresión? Muchas veces la tristeza tiene una causa que es identificable, por ejemplo, una ruptura, pero en la depresión muchas veces la persona no tiene una causa. Recientemente he visto pacientes que dicen, todo en mi vida está bien, mi familia, mi trabajo, económicamente, pero me siento profundamente triste, estoy desolado o desolada. La depresión es una condición que dura más o menos 2 semanas o más, donde la persona constantemente se siente no solamente triste, sino que tiene una incapacidad para experimentar placer por las cosas que habitualmente lo generan. Por ejemplo, si te gustaba ir al cine, si te gustaba la música, ya no hay placer en esto. Pero además hay un componente psicológico muy importante. Hay ideas de culpa, hay autorreproche, hay un látigo psicológico que te va llevando a un terreno peligroso porque empiezas a ver una visión de túnel donde la muerte o el suicidio puede ser la única solución. Entonces, es una tristeza persistente, sin una explicación aparente y que empieza a afectar nuestra funcionalidad, ¿no es así? Exacto. Para que una persona tenga un trastorno depresivo mayor, estos síntomas deben ser además incapacitantes, no puedes estudiar, no te puedes concentrar, tienes fallas atencionales, no puedes trabajar porque cometes más errores de lo habitual y eso genera incluso una disminución en los años de vida. Bueno, hay algunas personas con mayor riesgo porque todos si experimentamos la tristeza, porque en algunos se convierte en un trastorno depresivo. ¿Cuáles son esos factores que llevan a que esa persona desarrolle la depresión como tal? Hay múltiples causas. Es muy importante entender que la salud mental está multideterminada. No solamente hay un factor que explica que tú tengas un cuadro depresivo. Empezando por la genética, si tú tienes familiares en primer grado, por ejemplo, mamá, papá o hermanos con un trastorno depresivo, nacemos con la vulnerabilidad o la susceptibilidad de tener ese tipo de condiciones. Ya se va a mezclar con la crianza y las experiencias traumáticas en la adolescencia, que es un marcador fundamental. Si tú tienes 5 años y eres víctima de abuso sexual, en el colegio bullying, maltrato físico, psicológico, sea una interacción que llamamos genético, porque vienes con la base genética ambiental, y esto genera un mayor riesgo de tener síntomas depresivos. Pero también hay condiciones médicas crónicas, por ejemplo, una persona con hipotiroidismo, con diabetes, enfermedades crónicas como la hipertensión, la epilepsia, el Parkinson, generan mayor riesgo de tener depresión. Pero también factores psicosociales, si estás inmerso en un trabajo donde hay exigencia, donde hay un trato denigrante, donde hay una disfunción, por ejemplo, de pareja crónica, todos los factores mezclados hacen que se potencie y se desarrolle un cuadro depresivo. Entonces, importantísimo no minimizarla. A veces las personas, por el desconocimiento, piensan que, claro, como tuvo una ruptura con su pareja, entonces esto lo lleva a una depresión. No, es una suma de factores, igual que cualquier otra condición de salud, como pasa, por ejemplo, con la diabetes, con la hipertensión, que se suman esos factores genéticos, biológicos, más esos factores de alimentación y demás. Claro, es importante tener por eso una mirada integral de la depresión, no solamente minimizarla o aplicar una escala o mirar un video en TikTok y decir estoy deprimido, sino que hay que hacer una valoración integral donde lo primero siempre es descartar causas médicas o fisiológicas que expliquen este cuadro y por eso el abordaje siempre debe ser integral. Bueno, no es fácil detectarla porque no tenemos una lesión como tal visible, no hay una inflamación, no hay nada de eso, hay mucho estigma. ¿Cuáles son esas señales de alarma a las que todos, incluso como familiares y amigos, debemos estar muy atentos y muy pendientes para decir, aquí está pasando algo que ya no es normal? Es una excelente pregunta porque yo siempre he dicho que la depresión es como un episodio de gripa. Cuando tú tienes gripa tienes una serie de síntomas que son característicos de la gripa y uno diferencia el episodio. Aquí es igual, una persona que tiene un periodo de tiempo donde hay cambios en su estado de ánimo, en su discurso, se torna enlentecido, desesperanzado, es muy importante. Sobre todo hay 3 signos de alarma fundamentales. Ideas de desesperanza, no quiero seguir adelante, el futuro es sombrío y lúgubre. Por otro lado, las ideas de muerte manifestadas de muchas formas, a través de mensajes en las redes sociales, lo que se va publicando, la famosa huella digital, y por supuesto las ideas explícitas de suicidio o las autoagresiones implícitas, como por ejemplo dejar de tomar un medicamento, tener conductas nocivas de consumo. Se nos acaba el tiempo, pero quisiera que rápidamente nos hablara del tratamiento, porque también aquí hay muchos temores, estigma, creemos que esto es un tema de voluntad, o hay también mucho miedo hacia los medicamentos y los tratamientos farmacológicos. ¿Qué decirle a la gente sobre el tratamiento de la depresión? La depresión tiene un tratamiento que es no farmacológico, que es hábitos, ejercicio, buena calidad del sueño, dieta, actividades creativas, meditación o mindfulness.
Los medicamentos se utilizan en algunas personas que el tratamiento no farmacológico no funciona. Y los medicamentos, es muy importante decirlo, no son para toda la vida en la mayoría de los casos y no generan dependencia ni adicción, pero sí hay que saberlos utilizar a las dosis correctas y los tiempos correctos. Buscar ayuda hace la diferencia y evitamos que tantas personas sufran. Doctor Orjuela, muchísimas gracias. Gracias, Fernanda, y a los televidentes. Recuerden, las emociones enferman, las emociones también duelen y mucho. Y repito, el hecho de que no podamos tener una lesión visible no quiere decir que no sea real. Reconocerla cambia la vida de personas que están sufriendo en silencio. Mañana, el segundo trastorno mental más frecuente en Colombia y en el mundo, la ansiedad. Por su salud mental, aquí en Noticias Caracol.